Grabar. Perfecto. Entonces vamos a hablar el día de hoy del segundo acuerdo. ¿Cuál es el segundo acuerdo? No te tomes nada personal. Y este es uno de mis acuerdos, este, favoritos, porque es el que más me costó trabajo a mí y a veces me sigue costando trabajo, ¿no? El no tomarnos nada personal. Y esto es súper importante que literalmente nos hagamos conscientes de esto, de que suceda lo que suceda a tu alrededor, no debes de tomarte nada personal. ¿Y por qué no debemos tomarnos las cosas personal? ¿Alguien, por qué creen? Quien haya leído, que no haya leído, ¿por qué creen que, que, que es importante no tomarnos las cosas personal? Ay, mi agua, perdí mi agua, aquí está. ¿Alguien? Sí, yo. Pues porque sufres tú, la otra Así es, persona. ¿Sufre quién? ¿Quién lo hace? así es, justamente. Gracias por compartir, Janet. Esto es súper importante porque como bien lo dijo Janet, sufres tú por en primera, pero la segunda, y que es algo que tenemos que empezar a entender, recuerden que todo es un proceso de entendimiento, ¿no? Cuando entiendes de dónde viene algo es mucho más fácil vencerlo. Entonces, cuando entiendes el por qué no te tomas personal las cosas y de dónde proviene lo que los demás te dicen, es mucho más fácil no tomarte personal las cosas. Entonces, si alguien te dice, por ejemplo, que eres un tonto, no se refiere a ti. Recuerda que tú das aquello que llevas dentro. Tú solamente puedes entregar en sentimiento, en emociones, en palabras, aquello que llevas dentro. Entonces, el reflejo de lo que dicen, hacen, expresan, vibran las otras personas, no es más que el reflejo de lo que lleva en su interior. No es la verdad de lo que tú eres. Entonces, literalmente, cuando alguien te dice o hace algo en tu contra, no es más que su veneno emocional hablándote. No es más que sus heridas que te están hablando a ti. Y ese veneno emocional, cuando tú estás de acuerdo con eso y te enganchas con lo que te hicieron, te dijeron, etcétera, etcétera, tú recibes ese veneno emocional de la otra persona. Creo que esto ya se los había comentado anteriormente, ¿no? Quien ya tiene tiempo conmigo ya lo habíamos hablado antes. Todos somos energía. Cuando una persona te dice, te hiere, lo que sea, lo que está haciendo es que está liberando su veneno emocional. Recuerden que nosotros venimos cargando con veneno emocional que vienen derivada de circunstancias, creencias, situaciones en nuestra vida, ¿no? Y traemos esta carga de veneno emocional. ¿Y qué es lo que sucede? Que es tanta esta carga de veneno emocional que traemos cargando que queremos liberarla. Entonces, literalmente, quien se nos ponga primero y pase primero por enfrente de nosotros es a quien le vamos a echar ese veneno emocional. Y más si tuvimos circunstancias en nuestro trabajo, tuvimos un día difícil y alguien más ya nos echó su veneno emocional. Entonces, vamos por la vida en un ping pong de echando veneno emocional a todo mundo, ¿no? Porque, a ver, a mí me hicieron, ya mi jefe me mentó la madre, yo vengo de malas, ¿no? Llego a mi casa y estoy con mi pareja y ya le menté la madre a él o a ella porque yo traigo esta carga. Entonces, lo que buscamos, o sea, es tanta la basura que traemos cargando que lo que estamos buscando es liberarnos de esta basura. ¿Y cómo nos liberamos de esta basura? Pues echándosela a alguien más. Cuando tú te enganchas con la circunstancia, con lo que te dijo la otra persona, lo que haces es que abres tu campo energético y recibes el veneno
emocional de la otra persona. Entonces ya no solamente cargas con tu basura emocional, andas cargando con la basura emocional de todo aquel que te menta la madre y tú te lo crees, ¿no? O sea, literal, andamos reciclando la basura de todo el mundo, andamos recogiendo la basura de todo el mundo. Entonces, el tomarte personal las cosas, lo que hace es que te mantiene prisionero. Te mantiene prisionero de tu veneno emocional y del veneno emocional de los demás. ¿Y por qué nos tomamos personal las cosas? Moni, qué bueno que estás aquí porque justamente estaba pensando en ti cuando estaba haciendo como el resumen de mis pensamientos acerca de este capítulo. Entonces, ¿por qué nos tomamos personal? Porque sale la expresión del ego. El tomarnos las cosas personal es la máxima expresión del ego. Porque creemos que todo gira a nuestro alrededor. ¿Por qué? Recordemos que nosotros vivimos en un sueño, que en nuestro sueño es un reflejo de nuestras creencias, de nuestras opiniones, de nuestro lo que sea. Y en ese sueño, el protagonista eres tú y todos los demás son personajes terciarios. Y creemos que el único, literalmente, protagonista somos nosotros y que todo gira a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que cada quien es protagonista de su propia historia. Que la realidad es que a los demás le vale cacahuate lo que tú pienses y lo que tú quieras. O sea, es cada quien somos protagonistas de nuestra propia historia. Nada gira alrededor tuyo, no gira alrededor de la propia persona. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Entonces, nada, absolutamente nada de lo que digan o hagan las demás personas es por ti, sino por ellos mismos, por las opiniones, creencias, situaciones que ellos traen en su mente, en su interior. Entonces, esas opiniones o situaciones que hacen los demás corresponden a los acuerdos que esa persona ha establecido consigo mismo, en su propia mente. Entonces, su punto de vista, su opinión, lo que te está diciendo o el acto que está haciendo, surge a partir de la programación que recibió durante su domesticación. Es decir, a partir de su educación, a partir de lo que le dijeron a esa persona como tenía que ser, o a partir de lo que vio durante su infancia. Así como tu opinión se refiere también a tus propios sentimientos, creencias y opiniones. ¿Sí me explico con esto? Entonces, lo que hacen las otras personas o lo que haces tú mismo no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con el veneno emocional de cada uno. Y esto es muy cierto. Y quiero que te pongas a pensar de todas las veces que tú lo has hecho. Y te das cuenta que muchas veces no es por la otra persona, ¿no? Regresando al punto de que vienes estresado, de que vienes, a ver, pongámoslo así. Tuviste un día, ¿quiénes de aquí son mamás o papás? Bueno, de los que levantaron la mano y que tienen camarita, la mayoría ve que sí, ¿no? Los que tienen la camarita apagada y están levantando la mano, no los veo, ¿no? Pero mira, Gaby dice que ella, muy bien, ok. Pongámoslo de pongamos este ejemplo, ¿no? Quienes son mamás. Supongamos que tú estuviste todo el día trabajando, llámese en casa, en trabajo
trabajo doméstico, trabajo laboral, lo que sea, ¿no? Tuviste un día súper pasado, todo te salió mal, ¿no? Y llegas a tu casa y tu hijo o tu hija te empiezan a intensiar, porque lo único que buscan es tu atención. ¿Cuál va a ser tu reacción? O la mayoría de las veces. Explotas contra el pobre chamaco. ¿De quién fue la culpa? ¿Del chamaco o tuya? Pinche chamaco que se nos atravesó. ¿Por qué se me atraviesa? ¿Verdad que no? ¿De quién fue la culpa? ¿Quién era la que traía cargando todo el veneno emocional y todas las circunstancias? Tú. Ah, pero nos encanta echarle la culpa al otro. Ojo, porque igual te da risa esto, pero literalmente es así. No son las otras personas las que te hacen daño, eres tú quien viene cargando con toda, perdón por la palabra que voy a decir, con toda la mierda, y luego culpas a los demás de que por qué te hicieron, pero la otra persona lo único que pasó es que se atravesó frente a ti. ¿Ok? Ahorita voy a hablar un poco más acerca de este punto. Entonces, literalmente, cuando alguien nos hace algo, es porque intenta literalmente liberarse o enviarte su veneno emocional, es decir, liberar esa carga que trae encima suya. Y entonces si lo tomas personal, literalmente le dices, ay, gracias por toda tu mierda, y la recibes. Perdonen por mi palabra, pero literal así es, o basura, como quieran llamar, pero lo quise poner un poco más nasty para que nos demos cuenta de cómo es esto. Entonces, cuando tú te sientes ofendido y reaccionas y accionas ante lo que otras personas te dicen o haces, es porque buscas o sientes la necesidad de tener la razón y defenderte, ¿no? Y piensas que todos los demás están equivocados. Y entonces te esfuerzas y te desgastas por tener la razón y buscar que el otro piense igual que tú, ¿no? Empiezas con justamente una lucha y empiezas a dar tus opiniones. Y recuerda que tus opiniones no son más que tus propios sentimientos, creencias y veneno emocional, literalmente, que estás cargando tú. Entonces es una lucha, date cuenta de esto que lo que voy a decir, es una lucha de mentiras, ¿no? De lo que tú crees contra lo que cree la otra persona. Cuando ambas personas están literalmente luchando, ¿no? Con cosas que ni siquiera son verdad, porque simplemente vienen de opiniones, de creencias que traemos nosotros, de acuerdos que nosotros hemos decidido, ¿qué tal? Dicho que así son. ¿Qué tal? Me encantó la reacción de Sam, que fue como después de 5 segundos que captó que había dicho así como efecto retardado, ¿no? Entonces, tus opiniones o las opiniones de las otras personas es el reflejo de tus propios acuerdos. Es tu manera o su manera de ver el mundo, pero no es la verdad absoluta. Y nosotros como seres egoístas buscamos tener la razón y decir, lo que yo pienso es la verdad absoluta y lo que tú piensas está mal, cuando ninguna de las dos es verdad. Porque recordemos en el capítulo anterior que el 95% de lo que tú crees está basado en mentiras, ¿no? Entonces eso es una lucha cuando ni siquiera es verdad lo que estás luchando.
Entonces, literalmente, nada de lo que piensen de ti o hagan en contra tuya tiene que ver contigo, sino con ellos, con las heridas emocionales, con los acuerdos que esa persona se ha hecho consigo misma. Ahora, me puedes debatir, pero es que lo que me dicen me duele o viene de una persona a quien yo amo mucho, ¿no? ¿Quién debate esa parte? ¿No? Ok, algo que te tienes que dar cuenta es que lo que te duele no es lo que te dicen ni lo que te hacen. Lo que te duele son las heridas que se han generado a través del tiempo. Y esa persona está rozando esas heridas o esos acuerdos que tú aceptaste como verdad en tu vida. ¿Ok? Entonces, las heridas que tienes están basadas en hechos o en circunstancias o en acuerdos que tú aceptaste del pasado. Entonces, justamente como dijo Janet al principio, cuando tú te tomas personal las cosas, te estás haciendo daño a ti mismo. No es la otra persona la que te hace daño, eres tú quien se hace daño. Y cuando existe este enfado, este enojo, acción o reacción ante las circunstancias que la otra persona hace o te dice, es porque tienes miedo. Existe una vibración de miedo ahí. Porque cuando tú te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando tú te amas plenamente, amas todo plenamente y no juzgas. Porque estableces un acuerdo de amor contigo y con todo lo que te rodea. Y entonces percibes todo con amor y no desde el ego, no desde el miedo, desde la víctima, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es que percibimos las cosas desde víctima. Desde es que pobrecita de mí, mira lo que me hizo. Pero es mira lo que me hizo, mira lo que te estás haciendo tú, ¿no? Entonces, literalmente, digan lo que te digan, no te lo tomes personal. Y me encanta esta parte que les voy a decir ahorita que menciona en el libro el autor, que dice, no te tomes nada personal, ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque si yo estoy de increíble humor, te voy a decir que eres maravillosa. Pero si tuve un día de la chingada, te voy a decir que eres de la chingada. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque el reflejo de mi interior es lo que voy a expresar. Entonces no te tomes personal absolutamente nada. La única verdad es lo que tú sabes que es. Acuérdense que la verdad es aquella que se mantiene por sí misma. Entonces, no necesitas que las demás personas te digan lo maravilloso que eres, porque tú ya sabes que lo eres, ¿no? Si tienes esta parte del amor propio que hemos hablado mucho. Entonces, nada, absolutamente nada de lo que te digan, te lo tomes personal, porque no es contra ti. Y ni siquiera, ojo, y esto es súper importante, ni siquiera las opiniones que vienen de tu mente son verdad, porque la mayoría de ellas vienen de creencias limitantes, de heridas, de este veneno emocional, de estos acuerdos que tú hiciste.
¿no? Toda esta parte que nos decimos de, ay, estoy gorda, ay, es que la arruga, ay, es que no sirvo para nada, ay, es que esto no es para mí, ay, es que lo que sea. Todo eso, acuérdate que no son más que opiniones de tu mundo interior, de este veneno emocional que estás cargando tú. Entonces, esta parte, cada acuerdo literalmente que tú has hecho en tu mente, es como un ser vivo que vive en tu interior, un ser vivo independiente, que tiene su propia personalidad y voz. Y quien está en el grupo de Viviremos Juntos, a esto es a lo que le llamamos terroristas internos. ¿Ok? Son estas personalidades que todos tenemos dentro de nosotros que se crean a partir justamente de los acuerdos que nosotros hemos vivido. Y estos seres que viven en nuestro interior, estas subpersonalidades que se generan dentro de nuestro interior, puede que no sean compatibles entre sí. Y en esta parte es donde me acordé de ti, Moni, que comentabas en la mañana, ¿ok? Porque estas subpersonalidades puede que no tengan las mismas ideas. Y por eso muchas veces nos sentimos confundidos y perdidos. Porque una parte de tu mente pone objeciones a determinados pensamientos o actos y otra parte de ti las apoya. Por eso muchas veces tenemos como sub y baja, ¿no? Que era un poco lo que te decía en la mañana. O sea, es esta parte interna de nosotros que se resiste a estar bien, porque ya tenemos estos terroristas internos de sus personalidades, estos seres vivos independientes, como lo quieras ver, que ya están ahí y que no quieren que los aniquiles. Entonces es esta lucha interna, ¿no? Porque ya tienes muchos acuerdos, sus personalidades terroristas, como quieras llamar, de cómo deben de ser las cosas y de repente empiezas a crear nuevos acuerdos que van en contra de estos. Entonces existe esta lucha y esta resistencia de qué sí y qué no. Y por eso de repente nos sentimos confundidos y decimos, no sé si estoy yendo por el buen camino, no, o sea, como que no estoy segura si lo estoy haciendo bien, etc. Son estas dudas internas. Por eso es súper necesario, y yo siempre se los digo, es súper importante que te empieces a dar cuenta de los acuerdos que estás generando contigo misma o de los acuerdos que has generado tú contigo mismo. Porque la mayoría de los acuerdos son acuerdos que no te sirven, que son acuerdos que te limitan. Si tú te empiezas a dar cuenta y te empiezas a cuestionar los acuerdos, te vas a dar cuenta que la mayor parte de lo que has creído hasta el día de hoy son acuerdos que no te funcionan. Y el tú empezar a cuestionarlos empieza a debilitar esa creencia, ese terrorista, ese ser vivo que está ahí, esta es su personalidad, ¿ok? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, que la otra persona está cargando literalmente con su veneno emocional, empiezas a ver las cosas realmente como son y dejas de tomarte las cosas personal, porque te das cuenta que la otra persona no está hablando de ti, sino está hablando de sus propios miedos, de sus propias inseguridades, de su propio veneno emocional, etcétera, etcétera. Y cuando dejas de tomarte las cosas personal, justamente dejas de sufrir y dejas de hacerte daño a ti mismo. Y te das cuenta que cuando los demás te mienten, es porque tienen miedo.
Miedo a que descubras quién realmente son y que no son perfectos. Y vuelvo al mismo punto. ¿Por qué mientes tú? Porque cómo juzgamos a los demás cuando nos mienten, ¿verdad? Pero tú pregúntate a ti mismo, ¿por qué mientes tú? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces mientes justamente para que las personas no vean quién realmente eres, que tienes defectos. Y esta parte viene de una inseguridad, porque no te crees suficiente, porque no existe un amor propio, porque tienes en tu mente una creencia de cómo deberías de ser. ¿Cierto o no es cierto? ¿Alguien le está haciendo clic lo que les estoy diciendo? Entonces, antes de cuestionar y juzgar a las otras personas, empieza a darte cuenta cómo reaccionas tú y vas a poder empezar a entender por qué las otras personas reaccionan así. ¿No? Entonces uno se ofende de, me mintió, eres un mentiroso, ¿no? Sobre todo en las relaciones, eres un mentiroso, ¿no? Pero tú, ¿qué tal? Como dicen por ahí, ¿no? Que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y es la realidad, ¿no? Date cuenta, la mayoría de las veces cuando tú mientes es por eso, porque tratas de ponerte esta máscara social que todos tenemos, porque debemos de ser perfectos, según lo que nos dice la sociedad, y cuando no somos perfectos, según la perfección de la sociedad, mentimos, ¿no? ¿Quién ha mentido para decir, no, todo está bien, fabuloso en mi vida? Ay, no, ¿de qué hablas, no? Vas con la amiga, con la vecina, con la que madre, qué sé yo, y ella le está yendo de maravilla y te pregunta a ti, no, no sabes, no, mi novio, increíble, el príncipe azul de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han educado a tener máscaras sociales, ¿no? Entonces, date cuenta, primero lo que haces tú y después juzgas a los demás, ¿no? Entonces, cuando domines literalmente este acuerdo, literalmente el mundo entero puede hablar o hacer, y si no te lo tomas personal, nada ni nadie te va a hacer daño. Y cuando empiezas a practicar este acuerdo, vas a empezar a literalmente a romper otros acuerdos que no te funcionen. Y a mí me impactó lo que dice el libro, que eso ya no me acordaba, pero decide, te platica aquí y te dice, si practicas el primer acuerdo, que es ser impecable con tus palabras, tanto para ti, para los demás, ¿no? Y eso, palabras implica pensamientos también, ¿no? Palabras dichas y palabras pensadas. Si practicas el primer acuerdo y el segundo acuerdo, rompes con el 75% de los acuerdos que no te permiten ser libre, ¿no? Ojo, si lo practicas, si vienes aquí a escucharme, pues obviamente no va. Tienes que hacerlo para romperlo. Entonces, esto de verdad me encantó porque dije, híjole, qué importan la importancia de saber y ser consciente de toda esta información, porque literalmente tú tienes en tus manos todo el poder para ser pleno, para ser libre. Entonces, date cuenta que no eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Y cuando te das cuenta de todo esto y literalmente dejas de tomarte personal lo que los demás dicen o hagas, lo que va a pasar es que vas a abrir tu corazón. Y el abrir tu corazón implica llegar a tu verdadero ser, al estado de plenitud. Y entonces vas a amar plenamente a todo y absolutamente todos lo que te rodean, sin importar qué, sin juzgar, porque dejas de tener miedo y empiezas a obtener amor.
Y ya no te da miedo amar al mundo y que no te correspondan, porque no necesitas recibir, que ya no dependes del amor que necesitas recibir, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el primer libro que leímos de la maestría del amor, que si no lo han leído, se lo recomiendo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta justamente de la importancia de este acuerdo y del primer acuerdo también? Entonces, yo sé que es muy complicado y que es muy fácil escuchar todo esto y suena muy bonito, y evidentemente llevarlo a la práctica es mucho más complicado. Pero como todo y como siempre lo hemos dicho, es un proceso de práctica, de constancia. Y como se los decía en la mañana, lo más importante es que seas consciente. El primer paso es que seas consciente. Para poder tú romper con todos estos y lograr esto, es que tú seas consciente de esta información, ¿no? Que digas, ah, ok, ya entendí que no es la otra persona, que soy yo. Y que cada vez que alguien te menta la madre, pienses dos veces y digas, ¿quiero su veneno emocional? Si quieres su veneno emocional, pues me abro y mento la madre de regreso. Pero si yo digo, no, pues yo ya vengo, si soy consciente de lo que vengo cargando yo y digo, no, pues no mames, volteo a ver mi carga emocional, mi veneno emocional y veo que traigo yo cargando ya un chingo de porquería, pues ¿para qué quiero más porquería de los demás? ¿No? Entonces me limito a evitar esa parte, ¿no? Te vuelves más consciente. Ojo, no quiere decir que porque ya escuchaste aquí, porque ya le viste el libro, el día de mañana vas a vibrar en amor cada vez que te menten la madre. Es un proceso, pero cada vez te vas a ir haciendo más consciente. Cada vez vas a parar, ¿no? Igual y, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Que el día de mañana lleguen y te menten la madre y tú mentas la madre de regreso, pero cuando la mentes vas a decir, ah, chinga, ya absorbí todo el veneno emocional de la otra persona. Entonces empiezas a ser consciente, o sea, ya sabes lo que implica eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada vez vas a ser consciente mucho más rápido, es decir, la próxima vez, antes de decir o contestar, accionar o reaccionar ante la otra persona, vas a ser consciente. Te va a llegar esta parte como del angelito y el diablito, ¿no? De decir, ¿le mento la madre o mejor no se la mento? ¿No? Vas a ser consciente. Puede que tu decisión sea mentarle la madre y se lamentes, pero ya fuiste consciente antes. La próxima vez, ¿no? Igual eres consciente y ya decides no hacerlo. ¿Se me explico? Cada vez eres más consciente y vas como evitando más pasos hasta que llega un punto donde la gente te menta la madre y tú no accionas ni reaccionas, simplemente te das cuenta y dices, ¿no? Te pones en los zapatos del otro y dices, híjole, ¿qué es lo que debe de estar pasando la otra persona para que me diga eso a mí? Y entonces fuera de mentarle tú la madre, le mandas luz y le mandas amor, ¿no? Porque como yo siempre he dicho, una persona que nosotros clasificamos como mala o que en ese mundo se clasifica como mala, es una persona que no ha encontrado la luz en su corazón, literalmente, que no conoce lo que es el amor, ¿no? Esto no justifica lo que hace, no, no se justifica lo que hace, pero sí puedes entender para tú no tomártelo personal. ¿Sí me explico? Porque es súper importante. O sea, no es que justifiquemos a las otras personas, sino que simplemente tú dejas de tomártelo personal. Entiendes lo que está viviendo la otra persona. No es que vayas y lo vayas a abrazar y le vayas a decir, ven, yo te voy a amar, ¿no? O sea, no va por ahí. Se trata de no absorber el veneno emocional de la otra persona y no tomártelo personal. Sharon, ¿es pregunta o es afirmación? Porque si es pregunta,
El límite para no recibir el veneno de la persona es justamente eso, no tomártelo personal. Porque cuando tú te lo tomas personal, accionas y reaccionas ante la otra persona, ¿no? Lo que haces es, como les digo, o sea, literalmente, físicamente, o más bien en el plano energético, lo que haces es que abres tu campo energético y recibes la energía de la otra persona. Pero la energía que te está mandando de la otra persona es energía de baja vibración. Y recuerden que la energía se multiplica. Entonces, te manda su veneno emocional y multiplicas su veneno emocional con el tuyo. Entonces, lo que estás haciendo es multiplicar la energía de baja vibración. Entonces, la forma de justamente no, de poner límites hacia el veneno emocional de la otra persona es no tomártelo personal, es darte cuenta que la otra persona está accionando y reaccionando por lo que esa persona está cargando, no por ti. Y que a ti te está doliendo, no porque la otra persona te hizo, sino por lo que tú estás cargando. ¿No? Porque muchas veces de ahí viene. O sea, igual y no es tanto el acto de la persona, sino las heridas que tú traes cargando. Y que ahora la persona tiene que cargar con lo que te hizo, más aparte con lo que tú traes cargando. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, uno, que la otra persona hace acción y reacciona, no por ti, sino por lo que la otra persona está cargando, y que a ti te duele, no porque lo que está haciendo la otra persona, sino por lo que tú estás cargando, empieza a haber un cambio de conciencia. Y empieza a dejar de doler cada vez un poquito menos. Ojo, esto es súper importante. Empieza a dejar de doler cada vez un poquito menos. No de un jalón, cada vez un poquito menos, ¿no? Pero para que deje de doler cada vez un poquito menos, tienes que practicarlo y ser consciente cada vez más de esto. Cada vez ser más consciente que lo que está haciéndote la otra persona, que lo que está diciendo la otra persona, no es por ti, es por lo que esa persona está cargando, ¿no? Y en el libro habla incluso de un caso tan extremista como el que alguien llega y te mata. Esa persona está cometiendo ese acto que no es justificable, repito, no por ti, sino por esa persona, por lo que esa persona está cargando. ¿Sí me explico? O sea, es estos terroristas internos que hacen accionar a las personas. Por eso yo les digo, sean muy, muy conscientes de los acuerdos que tú estás aceptando, porque muchas veces esos terroristas internos son los que actúan por nosotros, son los que agarran y toman el protagonismo de tu mente y ellos son los que accionan y reaccionan, pero vienen de un veneno emocional, de heridas emocionales, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, situación, circunstancia? ¿Algo que quiera comentar? ¿Alguien que no esté de acuerdo? También es válido. Irianeli, hoy estás muy callada. Pero llegaste tarde, ¿verdad? También. ¿No? Ah, no te había visto. Bueno, ¿les queda claro esto? Porque de verdad estos dos acuerdos, bueno, los 4 son importantes, pero si me preguntan a mí, para mí este es el que más trabajo me costó, ¿no? Y justamente en el libro vienen como en orden de prioridad, ¿no? Entonces, estos dos son como los más importantes. Sé impecable con tus palabras y no te tomes nada personal, ¿no? Entonces, como dice Arianelli, como lo hemos dicho todas las veces, es un proceso. El punto es que cada vez seas más consciente y que vibres en amor. De verdad, yo los invito a que en lugar de que si alguien te está mentando la madre, tú vibres en amor. O sea, es decir, si estás peleando con alguien, y esto pasa sobre todo con las parejas o con personas cercanas, generalmente cuando alguien alza la voz, ¿qué es lo primero que tú haces?
Alguien que me diga. Si alguien te Te alza pones a la defensiva. te pones a la defensiva. Y alzas tú también la voz, ¿estamos de acuerdo? Sale tu ego. No, yo tengo la razón. ¿Ok? Y quiero que esto lo apuntes, lo subrayes. ¿No? La violencia genera más violencia. La violencia no genera otra cosa más que violencia, no va a generar amor. O sea, si tú le mientes la madre a la otra persona y le alteras la voz, no va a llegar y te va a decir, mi amor, ya me mentaste la madre, ya me alzaste la voz, te amo. ¿No? No sucede así. Como el ejemplo que siempre les pongo del coche, ¿no? O sea, tú vas en el coche y mentas la madre y le mentas la madre al otro porque se atravesó, no va a llegar y va a decir el otro, ay, me mentó la madre, ahora voy a ser mejor persona. No, lo único que estás haciendo es fomentar que se produzca más odio, que se produzca más enojo. La violencia genera más violencia. Aquellos que dicen, ¿no? Pena de muerte a los secuestradores, pena de muerte a los asesinos, pena de muerte, ¿no? Ojo, no digo que no se lo merezcan, pero la violencia genera más violencia. ¿Cómo quieres erradicar violencia con violencia? O sea, es algo totalmente ilógico. La violencia genera más violencia. Entonces, yo los invito de verdad, cuando estén en una circunstancia de que te estás peleando con alguien, sobre todo alguien cercano y que quieres, y esto se los he dicho creo que algunas otras veces, pero haz la prueba. Vibra tú en amor, o igual y no puedes, igual y no vibres en amor, pero no te pongas al mismo nivel de la persona. Bájale una rayita. Y vas a ver que la otra persona le va a bajar una rayita. Porque para que exista una pelea, debe de haber dos. Es decir, si la otra persona tiene ganas de pelear, pero tú no accionas ni reaccionas, ¿con quién va a pelear? ¿Se me explicó? O sea, si tú no abres esa puerta de pelear, pues evidentemente la otra persona tampoco va, o sea, no va a tener con quién pelear, ¿no? Cuando tú bajas, cuando tú te bajas a un nivel más bajo, insisto, no necesariamente quieras empezar y hablar bonito y vibrar en amor, ¿no? Pero bájale un punto y vas a empezar a ver cómo la otra persona le baja. Porque somos un reflejo y somos ping pong. Y lo que hacemos es que buscamos la pelea de egos. Cuando empezamos a pelear es una pelea de egos de a ver quién puede más. ¿No? Y por eso se va subiendo cada vez de tono, se va subiendo cada vez de tono. Entonces, en lugar de cada vez subir el tono, baja de tono. Y lo que va a ir pasando es que justamente va a haber un ping pong, pero se va a ir bajando de tono. Exacto, exacto, Orianelli. Exacto. ¿No? Hemos generado sociedades, ¿no? Que están justamente, en lugar de decir hay que sumarnos, nos restamos, tristemente, ¿no? En lugar de buscar generar el bien en los demás, buscamos saber cómo lastimamos al otro. ¿Ok? Así es, sociedades que castigan, correcto. ¿Ok? Entonces, justamente es eso, o sea, el que tú te pongas, y de verdad a mí esto me lo enseñó un psicólogo, amigo mío canadiense, que justamente él está muy enfocado en las relaciones, ¿no? Y él me decía, y eso, bueno, insisto, yo siempre les digo, siempre todo lo que yo les enseño aplica para todo en esta vida. Y justamente, de verdad, para mí fue una de las enseñanzas más grandes de mi vida, el de que justamente todo, absolutamente todo lo que salga de tu boca, y esto va relacionado justamente con el primer acuerdo, lo digas con amor, desde un espacio de amor. Esta palabra que yo siempre digo, desde un espacio de amor, fue él quien me la enseñó. Y él me decía, cuestiónate si lo que estás haciendo y lo que estás diciendo viene desde un espacio de amor. Si no viene de un espacio de amor, no lo digas, no lo hagas. Porque fuera de lastimar a la otra persona, te estás lastimando tú.
fuera de darle una lección a la otra persona, te estás lastimando tú. Porque muchas veces creemos de, le voy a dar una lección a la otra persona. Se lo merece, ¿no? Y tú haces eso, que nada más está multiplicando la mano energía, y la otra persona no va a aprender la lección. Porque cuando uno aprende, no aprende de lecciones que los otros nos hacen, sino es interno. ¿Ok? Entonces, entendamos esta parte. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Algo que quiera comentar? Vamos a dejarlo hasta aquí.